Bienvenidos a un nuevo episodio, donde exploramos la vida cristiana a la luz de la palabra. Hoy nos sumergimos en el corazón de un verdadero siervo de Dios, guiados por el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios. ¿Qué distingue a un pastor piadoso? ¿Cómo se ve la integridad en el ministerio? ¿Qué lugar ocupa el amor, la transparencia y la dependencia de Dios en el liderazgo espiritual? En este episodio, descubriremos 3 rasgos esenciales que todo líder espiritual debería reflejar: una conciencia limpia, una conducta sincera y un amor que confronta con lágrimas. Prepárate para ser desafiado, animado y redirigido hacia un modelo pastoral centrado en Cristo. Vamos a continuar el estudio de la segunda carta que Pablo escribió a la iglesia de Corinto. Es una contestación a otra carta más que la iglesia de Corinto le había escrito a Pablo. Ustedes recordarán que en la primera carta, Pablo quiso resolver muchas inquietudes, quiso hacer muchas correcciones de lo que estaba ocurriendo en esta iglesia. Ustedes recordarán que habían bastantes pecados en esta iglesia. Uno que fue de relevancia fue el de la inmoralidad sexual, pero yo creo que lo que más atañó al apóstol Pablo acerca de este pecado fue la indiferencia de la iglesia. Muchas veces nosotros como iglesia somos indiferentes a los errores o pecados de nuestros hermanos y pareciera como que no nos importa, como que ellos verán. Lo único que me importa es cómo estoy yo con el Señor, porque soy yo quien rindo cuentas, y la verdad no debería de ser así. Nosotros como padres dentro de nuestra familia, cuando vemos que un hijo de pronto se está conduciendo mal, ¿qué hacemos? Le llamamos, hablamos con él, le disciplinamos, colocamos castigos. ¿Para qué? Para que se encamine nuevamente. Y ese era la zozobra del apóstol Pablo, ver que la iglesia simplemente no hacía nada. Se seguían congregando normalmente. Este hombre que tenía ese pecado de inmoralidad cuando se acostaba con la esposa de su padre, seguía normal. ¿Y qué dice Pablo? Esto hay que corregirlo. Hay que corregirlo de raíz. Él no comenzó a decir, y si de pronto este hombre se va, si de pronto este hombre no vuelve a la iglesia. No, hermanos. Nosotros tenemos que ver que la iglesia es pura. La iglesia es purificada a través de nuestro Señor Jesucristo y costó bastante. Y el que nosotros vayamos a hacer como nosotros queramos, queriendo ser más indulgentes, más misericordiosos que Dios, eso va a traer consecuencias también a nuestra vida. Decía un predicador que como nosotros tratemos la novia de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la iglesia, debe ser algo muy delicado, porque el Señor la amó hasta la muerte. El Señor nos rescató a nosotros hasta la cruz, y de ahí es donde nace la iglesia. Ahora, ¿cómo nosotros tratamos la iglesia? ¿Cómo cuidamos la iglesia? Si es lo más preciado para el Señor. Ahora, mientras que al parecer Primera de Corintios había resuelto algunos de los problemas en aquel lugar, surgió una nueva amenaza, potencialmente más peligrosa. Aparecieron falsos maestros, afirmando que eran apóstoles a quienes había enviado la iglesia de Jerusalén. Y pronto sedujeron a muchas personas de la congregación, haciéndolas desleales a Pablo y a la verdad que él predicaba. Ahora vamos a ver cómo Pablo sortea esta dificultad, cómo Pablo encara esta dificultad. Hoy en día para nosotros es fácil ver sectas por las calles, tocando la puerta los domingos en la mañana, tratando de enseñar una supuesta verdad infundada por un hombre y desmintiendo la misma palabra de Dios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Eso no importa? Claro que sí importa. Importa y mucho. Y para que nosotros podamos hacer defensa del evangelio, para poder ganar a una de estas personas, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la palabra de Dios, estar en comunión con Él, llenarnos de la gracia de Él, porque la idea no es ganar un argumento y decir que están equivocados. La idea es que podamos ganar a esas personas. ¿Para quién? Para Cristo. No ser indiferentes, no decir es que no importa si yo voy allí o voy acá, todos están buscando a Dios. No, eso es una mentira. El único camino que conduce al Padre es Jesucristo, no hay más. No hay santos, no hay otros intermediarios, tampoco hay obras, porque yo hago muchas obras buenas, entonces voy a ser mejor visto delante de los ojos de Dios. No, ¿qué dice Isaías?
Trapos de inmundicia son todos aquellos que quieren hacer obras para que sean justificados o logren el perdón de sus pecados. Con obras nosotros no nos vamos a reconciliar con Dios, ni vamos a ir al cielo. Con obras nos vamos a condenar. Pero las obras sí son el resultado de una verdadera conversión. Ahora, ¿qué está pasando acá en este capítulo que hoy vamos a estudiar? Estaban hablando de Pablo para destruir la obra del Señor. Ahora, hermanos, yo sé que van a hablar de nosotros. Aún en medio de nuestra familia van a hablar de nosotros. Van a decir muchas cosas. Nos van a señalar, van a haber murmullos, ¿verdad? Quizás van a hasta inventar cosas, calumniar. Y nosotros no podemos evitar que hablen de nosotros, ¿verdad que no? Pero lo que sí podemos evitar es que lo que hablan sea verdad. Debemos guardar nuestro testimonio como hombres, como mujeres, como creyentes, personas que realmente hemos creído en el Evangelio. Yo quisiera que en la mañana de hoy pudiésemos estudiar la segunda carta, la segunda epístola que Pablo escribe a Corinto, y vamos a estar leyendo desde el capítulo 1, desde el versículo 12 hasta el capítulo 2, versículo 4. Y quisiera que iniciáramos con una oración para que Dios nos pueda ayudar a poder interpretar bien el texto, a poder sacar el máximo provecho de esta enseñanza, de esta carta que era tan presente para ellos en aquel entonces como lo es tan presente para nosotros en el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder estudiar este pasaje en la mañana de hoy. Señor, y más que estudiar, lo que podamos entender y comprender las verdades, las exhortaciones que tú tienes acá para nosotros, Señor. Vamos a mirar qué había pasado, qué estaba pasando en aquel entonces, Señor. Pero yo quiero, Padre, que a través de este estudio tú vayas escudriñando nuestros corazones, que vayas haciéndonos ver qué es lo malo que tenemos nosotros, en qué estamos fallando, qué necesitamos corregir, Señor, para poder glorificarte a ti. Ayúdanos, Señor. Queremos conocerte más a través de tu palabra, queremos tener más comunión, queremos tener más confianza en ti, Señor. Ayúdanos a que no se sobrepongan nuestros preconocimientos, a que no nos veamos nosotros como más amorosos que tú, Señor, sino que nosotros nos podamos regir por tu palabra, por tu instrucción, Dios. Ayúdanos, Señor, cambia nuestras vidas, transforma nuestras mentes. Ayúdanos a caminar contigo, a que seamos cristianos sinceros, auténticos, Dios, que seamos dignos representantes tuyos, que tomemos en serio este caminar, esto que tú hiciste en aquella cruz, Señor, que sea una realidad en nuestras vidas, que sin importar las circunstancias que vivamos en este mundo, Señor, nosotros podamos tener la frente en alto, mirándote a ti, sin nada que reprocharnos, Dios. Padre, yo te pido estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el título con el cual he encerrado el estudio de esta mañana es características de un pastor piadoso. Características de un pastor piadoso. ¿Y quién era Pablo? Pablo era un misionero, un apóstol, un pastor, una persona que conocía muy bien el rebaño, y no solo un rebaño, y hablo un rebaño en términos generales, pero Pablo plantó varias iglesias en diferentes regiones. Y él en muchas partes llama por nombre propio a las personas de las diferentes iglesias. ¿Y eso qué nos da a entender a nosotros? Que Pablo, como pastor, como apóstol, como misionero, conocía a las personas, se invertía en las personas, pasaba tiempo con las personas. La primera característica que vemos acá en el estudio de nosotros es que un pastor debe ser de limpia conciencia. Y dice el versículo 12 al 14 de la segunda carta en el capítulo 1, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios
No con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Pablo recurre aquí ¿a qué? A su propia conciencia. Yo creo que todos nosotros sabemos cómo actúa la conciencia, ¿verdad? Muchas veces vamos a hacer algo y sabemos que eso está mal y nos confronta. Y estoy hablando de esa conciencia de cuando nosotros no éramos cristianos y sabíamos qué estaba bien y qué estaba mal según los estándares que se plantea la humanidad, según nuestra mente informada de lo que vemos, pero también lo que Dios colocó en nuestros corazones. Ahora, ¿qué pasa con Pablo? A él lo estaban acusando de buscar su propio provecho. Decían que era un falso apóstol. Decían que era una persona arrogante. Y lógico, nosotros ya tenemos sus cartas, tenemos sus escritos y podemos más o menos vislumbrar quién era Pablo. Él dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Él está diciendo que Dios había hecho una transformación en su vida. ¿Y qué persona que Dios haya transformado realmente puede verse como arrogante? Ninguna. Porque como hemos dicho acá muchas veces, todo es de Dios. El que estemos parados, el que tengamos vida es porque Dios lo permite. El que tengamos nuestros 5 sentidos es porque Dios lo permite. El que tengamos acceso a la palabra es porque Dios lo permite. El que la podamos entender es porque Dios lo permite. Si hablamos de Él, ¿qué estamos hablando? Lo que vemos en la palabra, conocimiento de Él. ¿Y qué es de nosotros? Nada. Entonces, ¿arrogancia de dónde? Eso es lo que Pablo está diciendo y dice Romanos 15, 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Dice Pablo, es que lo único que yo hablo es lo que Cristo ha hecho por medio de mí. O sea, ¿quién era el que estaba haciendo todo? Cristo. Y dice el versículo 31 de 1 Corintios capítulo 1, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Pablo no se gloriaba de él. Ahora, antes Pablo había sido una persona quizás de prestigio en aquella región, ¿verdad? Pablo era políglota, conocedor de la ley, perteneció al Sanedrín. Sus relaciones eran con los altos mandos que figuraban en su momento. Allí sí era una persona arrogante, pero Pablo se convierte al Señor. ¿Y ahora qué? Todo esto dice, esto no vale para nada. Lo único que vale es el conocimiento que nosotros tengamos de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Cuántas personas obtienen una maestría, inventan algo, algún invento, algo útil para la sociedad, son exitosos en su empresa, con padres ejemplares, personas, digámoslo humanamente, sabias, ¿y qué hacen? Se vuelven arrogantes. Dice, ni en su valentía se alabe el valiente. ¿Cuántos se alaban por ser valientes? Ni el rico se alabe en sus riquezas. Hay personas que tienen dinero y piensan que no necesitan de Dios. Ellos mismos se alaban y piensan que ellos han conseguido todo lo que tienen, pero ignoran que es Dios quien les ha permitido tener lo que poseen. Ellos le ignoran. Y estas personas que está aquí describiendo el libro de Jeremías, el profeta, son personas que se están alabando en su humanidad. Pero ¿qué dice el Señor a través del profeta? Versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Todo lo anterior que nombramos en lo que el hombre se alaba, eso se desvanece. Eso no dura para siempre.
Quizás sí, el rico se hizo rico, nació rico y muere rico en los estándares humanos. Pero, ¿y qué de su alma? ¿Y qué de la sabiduría cuando yacemos en el cementerio? ¿Y qué de la valentía? Desaparecen. Entonces, dice Dios, el que se quiera alabar, el que se quiera gloriar, gloríese en conocerme. Pablo lo sabía. Ahora, hermanos, devolviéndonos otra vez al tema de la conciencia, ¿cuántas veces nuestra conciencia nos advierte de que no hagamos lo malo? ¿Cuántas veces nuestra conciencia nos advierte que no sigamos viendo eso que estamos viendo por las redes sociales, que no sigamos mirando para donde no tenemos que mirar, que no sigamos deseando cosas que el Señor aborrece? ¿Cuántas veces nos sentimos mal cuando decimos una mentira, quizás a nuestro cónyuge, a un hijo, a un jefe, a algún familiar? Pero a veces pensamos que todas no las sabemos. A veces pensamos que somos más astutos. Pero ¿saben una cosa? El ir en contra de Dios tiene sus consecuencias. Muchos estamos asumiendo hoy en día esas consecuencias. Otros piensan que no las van a asumir, pero sí va a llegar la disciplina del Señor. Yo quiero recrearles para que más o menos tengamos una idea a lo que me refiero cuando no hacemos caso a la conciencia con una historia. Dice así la historia: en la noche del 27 de noviembre de 1983, el vuelo 011 de Avianca en la ruta de París hacia Bogotá, vía Madrid, se aproximaba al aeropuerto de Barajas. El tiempo era bueno y el 747 no tenía problemas mecánicos. La tripulación era experimentada. El piloto tenía más de 20,000 horas de vuelo y había repetido esa misma ruta otras 25 veces. Sin embargo, el Jumbo se estrelló contra unas colinas a unos 11 kilómetros de la pista con las alas extendidas y a baja velocidad. El tren de aterrizaje del avión se rompió en pedazos y terminó volcado. Trágicamente, 181 personas de las 192 de a bordo perdieron sus vidas. Los investigadores determinaron que los errores de la tripulación provocaron el accidente. La tripulación no entendió cuál era su verdadera ubicación. Creyeron que la conocían, pero no era así. Sorprendentemente, el error fatal y definitivo fue cuando el piloto, muy seguro de saber a dónde se dirigía, ignoró la voz computarizada del GPWS, Sistema de Advertencia de Aproximación a Tierra por sus siglas en inglés, que le advirtió repetidamente: elévese, 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 le decía este sistema electrónico. La grabadora de la cabina registró su respuesta extraña, la caja negra, cuando la sacaron del avión, que decía el piloto: cállese, gringo. Le respondió el piloto al sistema que le advertía que se elevara, que iba a tocar tierra. Instantes después, él estaba muerto junto con el resto de las víctimas. Esta trágica historia es una convincente ilustración de cómo actúa muchas veces la conciencia y nosotros, ¿qué queremos? Callarla. Como cristianos, el Espíritu Santo nos redarguye, nos quiere conducir, nos quiere enseñar, nos quiere mostrar. ¿Y nosotros qué hacemos? Hacernos los fuertes, ignorar. No sigamos haciendo eso si lo estamos haciendo. Despertemos. Dios quiere únicamente el bien para nosotros. No le ignoremos, no le ignoremos. La conciencia es un sistema de advertencia. Dios lo puso en el mismo marco del alma humana, pero la cultura actual, agresiva y sistemáticamente, quiere silenciar la conciencia. Las personas han aprendido a ignorar cualquier sentimiento de culpa que produzca la conciencia por considerarlo perjudicial para la autoestima. Hoy en día, la psicología quiere acallar la conciencia. Y no estoy hablando o diciendo que la psicología sea mala, pero es en el campo a donde se quiere adentrar por medio de la metafísica. Hoy en día tu conciencia te dicta que lo que estás haciendo está mal y el psicólogo te dice: no importa, eso no está mal, Dios te hizo así. Hay que esperar a que la sociedad te reconozca. No es la sociedad, es Dios quien nos dice:
lo que está bien y lo que está mal. No son los estándares de este mundo caído. Ahora, la conciencia no la podemos equiparar con la voz de Dios ni con la ley moral. Es más bien una facultad humana que juzga las acciones humanas a la luz de la norma, como decíamos ahorita, de conducta más elevada que una persona puede percibir. La conciencia limpia de Pablo le era una fuente de paz, consuelo y gozo para probar su integridad. Él se sentía tranquilo, él sabía que lo que estaba haciendo estaba bien. Otros podrían acusarlo falsamente de pecados atroces, pero la conciencia le daba tranquilidad. A veces nosotros queremos hacer el bien, estamos haciendo el bien y alguien llega y nos dice, pero no sea tan exagerado, no sea tan legalista. El mundo ha cambiado, las normas han cambiado, debemos ajustarnos a este mundo. Yo no creo que Dios sea tan severo, queriendo que acomodar los estándares del Señor que no cambian ni pasan para nosotros vernos mejor delante de la sociedad. Bien lo dice el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nosotros no debemos amoldarnos a este mundo. Pero pareciera que muchas personas que dicen creer en Cristo lo que quieren es amoldarse a este mundo, ignorando la transformación que viene por medio de la palabra de Dios. Lo único que puede a nosotros realmente transformarnos para que cumplamos con el propósito por el cual Dios nos colocó en esta tierra es por medio del estudio de su palabra y la comunión que tenemos con Él a través de la oración. Ahora, a Pablo no lo acusaba la conciencia, lo exoneraba de las acusaciones y lo protegía de la culpa falsa. Hermanos, hagamos caso solamente a Dios. Tengamos nuestra conciencia limpia y tranquila. No importa lo que diga el vecino, no importa lo que diga el mundo, no importa lo que digan las personas influyentes, entre comillas, porque hoy en día buscan influencers que van en contravía de las cosas de Dios. ¿Por qué no buscamos mejores influencers que encontramos muchos en la Biblia y muy buenos y que al final terminan bien? ¿Y qué mejor? El mayor de los influencers es nuestro Señor Jesucristo. La vida de Pablo era irreprochable. Aún así, su limpia conciencia no significaba que no tuviera pecado. Dice 1 Corintios 4:4, Pablo escribió, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Aunque la conciencia es la justicia humana de más alto nivel, no por eso es infalible. El pecado es tan engañoso que los creyentes a veces pecan sin que la conciencia se dé cuenta. Por lo tanto, debemos examinarnos continuamente a la luz de las Escrituras, permitiendo que Dios sea el juez final. Dice Salmo 139, versículo 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Quién es el que nos prueba? ¿Quién es el que nos examina? Dios. No es que yo voy delante de una persona queriendo que ella asinta conmigo el pecado que quiero cometer o que estoy practicando. No. Es que yo pienso que está bien. No. Es la palabra de Dios en la cual dice que es como un espejo para nosotros. En ella nos podemos ver y saber qué falencias, qué fallas, qué pecados tenemos, qué hay por corregir. Pablo le responde que él no está engañando a estos falsos maestros, a estos judaizantes que decían que venían de la iglesia de Jerusalén. Les dice en 2 Corintios 7:2, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Y el capítulo 9, versículo 9 dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Termina diciendo el versículo 14 que Pablo anhelaba la venida del Señor, y en esa venida se iban a regocijar los unos por los otros. Hermanos, la primera característica es que un pastor piadoso es de limpia conciencia. Como vemos acá, Pablo tenía una conciencia
limpia. Y vuelvo y repito, no que estuviese sin pecado, porque invalidaríamos la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 7 al 9, cuando nos habla a nosotros que no podemos decir que no tenemos pecado, pero nos insta a través del Espíritu Santo a que si hay pecado nos arrepintamos, vayamos a Dios y Él perdona nuestro pecado. Característica número 2, un pastor piadoso es leal. La razón por la que Pablo planeaba visitar a los corintios, en primer lugar, era por su lealtad a ellos. Dice el versículo 15 y 16, con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminados por vosotros a Judea. ¿Qué estaban diciendo ellos? Pablo es un mentiroso. ¿Por qué? Porque Pablo no había podido ir, ellos se cogían de esa pequeñez para desacreditarlo. ¿Actuaremos nosotros así? A veces nos tomamos de una pequeñez para desacreditar o para de una vez hacer caos sobre alguien. ¿Acaso no es más fácil pensar, bueno, algo pudo pasar? Quizás no pudo venir porque algo se le presentó. Quizás el Señor no le permitió venir. Dice 1 Corintios capítulo 16, versículos 5 al 7, iré a vosotros. Esto está hablando Pablo en la primera carta. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pablo deseaba, anhelaba ir allá donde ellos, quería ver su crecimiento y quería invertirse en ellos para que siguiesen creciendo. Pablo había esperado poder ir a Corinto, pero todavía no había llegado allí porque cambió su itinerario. Y vamos a ver más adelante por qué Pablo no había podido llegar todavía a Corinto. Número 3, otra característica es que un pastor piadoso es sincero. Dice el versículo 17 y 18. Así que al proponerme esto, ¿usé quizá la ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Pablo estaba afirmando que no decía las cosas con doble sentido como si fuera inconstante. Él no era como muchos. Hay personas que hoy en día dicen sí, luego se arrepienten y dicen no. ¿Y qué pasa? Nadie cree en su palabra. Yo creo que por eso es que hoy en día inventaron los contratos y hay que ir a autenticar y llevar testigos para ver si lo que la persona está afirmando es cierto. ¿Por qué? Porque la persona o el ser humano quiere ser un inconstante para poder cumplir sus propósitos maquiavelos. Ahora, él está afirmando que no decía las cosas con doble sentido como si fuera inconstante, porque Dios le había guiado. Pablo era una persona guiada por Dios, estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Pablo aquí le estaba reafirmando su sinceridad. Pablo dijo que cuando él decía sí, quería decir sí. Y cuando decía no, quería decir no. Ahora, los creyentes en el día de hoy no debemos ser esa clase de personas, no debemos hablar con ligereza. Debemos pensar antes de dar una respuesta, antes de comprometernos. No debemos hablar sutilmente en lo que concierne a nuestros compromisos y arreglos, en lo que se relaciona al mundo de los negocios y al concertar nuestras citas diarias. Eso deja mucho que decir de nosotros como cristianos, hombres, mujeres sin palabra. Necesitamos hombres y mujeres creyentes que cuando digan algo mantengan su palabra y la cumplan. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. La confianza del apóstol Pablo era tan grande que podía invocar a Dios como su testigo. ¿Cuántos de nosotros podemos invocar a Dios como testigo cuando nos comprometemos a algo? Dice Romanos capítulo 1, versículo 9, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Cuántas veces alguien te cuenta que tiene una necesidad, una adversidad,
y tú dices, voy a orar por ti, ¿será que tú puedes luego pararte delante de todas las personas que dijiste que ibas a orar y decir, testigo es Dios que yo oro por ustedes, por todo lo que me han dicho? ¿Cuántas veces tú le has dicho a alguien o le has contado una necesidad y la persona te está llamando? ¿Y cómo estás con esa necesidad? Casi siempre pareciera una frase de cajón, voy a orar por ti. Es como una frase cliché por sacar del paso a la persona. Y no debería ser así, hermanos. Dios toma la oración muy en serio y el compromiso de nosotros también para con el hermano que confía que nosotros hacemos nuestras sus necesidades. Dice Gálatas 1:20, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Tremendo, hermanos, ¿no? Poder colocar a Dios y decir, Dios sabe que no estoy mintiendo. Dice Filipenses 1:8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Amor sincero. Dios es testigo del amor de Pablo. Siempre estaba colocando al Señor. ¿Y por qué sería? Porque era una persona sincera. Era una persona que no necesitaba engañar, no necesitaba aparentar. Él sabía quién estaba rindiendo cuentas. Él sabía quién le estaba viendo. Número 4, un pastor piadoso es confiable. Dice el versículo 19 al 22, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. A lo largo de la iglesia, en su historia, los herejes siempre han atacado la naturaleza de Cristo. Hace poco leía una noticia de una mujer que se denomina o se cataloga o se nombra pastora, diciendo que hay un Dios por encima de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu que los creó a ellos. Hay otras creencias que dicen que Jesucristo no es Dios. Hay otras personas, otros autoproclamados pastores neófitos que dicen que Jesús no es Dios. Se atreven a decir que prácticamente nació, fue acá en la tierra y se formó acá en la tierra. ¿Pero por qué? Por el desconocimiento de la palabra. Aquí está absolutamente todo. No tenemos que imaginar ni traer revelaciones. Todos sabemos acerca de las profecías, ¿verdad? ¿En quién se cumplieron? En Jesús. En Él se cumple todo. El centro de la palabra de Dios, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Es una historia de redención. Donde está el Padre, donde está el Hijo, el Espíritu Santo, en rescate todos trabajando. ¿Por qué? Por nuestras almas. No hay que inventar más, no hay que ver más. No tenemos que querer demostrar absolutamente nada. Como digo, Pablo era una persona confiable. Le habían calumniado por cambiar sus planes. Pablo no había podido ir y ellos se tomaron, mire, no llegó. Es un mentiroso, es un falso. Hay personas que quieren crecer haciendo o pisoteando a otros, aplastando a otros, y eso no está bien, hermanos. Nosotros no necesitamos mostrarnos ante los demás o vernos más importantes dañando a otra persona. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Quien quiera ser el más grande en el reino de los cielos tiene que hacerse el más pequeñito acá en la tierra. Y por eso digo que un comportamiento de estos, lo único que deja ver es inmadurez y falta de conocimiento de Dios a través de su palabra. Ahora, Pablo, en respuesta al ataque a su Señor, enfatizó la naturaleza de Cristo como el Dios hombre, usando el grandioso y profundo título, el Hijo de Dios. Jesucristo es el sí de Dios. El evangelio que él había predicado era un evangelio glorioso, positivo, era un sí. El evangelio es algo que Dios ha hecho para nosotros y consiste en buenas noticias. Todos los que estamos acá lo sabemos, lo conocemos. Unos hemos creído
otros aún no han creído. Y hablo a los que estamos acá presentes. No solo tenemos a un Dios fiel, sino también a un Señor Jesucristo seguro. En Jesús se cumplen todas las promesas de Dios, por eso cuando alabamos a Dios decimos amén por medio de Cristo Jesús. Nosotros no oramos por los alimentos y utilizamos una frase cliché, ¿verdad? Diciendo en el nombre de Jesús amén. Nosotros debemos saber y conocer el significado de por qué decimos en el nombre de Jesús. Hay que tener muchísimo cuidado, hermanos. Eso hace parte de no tomar su santo nombre en vano. Porque a todo amén, en el nombre de Jesús. ¿Y qué estás diciendo? ¿Caíste en el juego de pensar que diciendo esta palabra las cosas se cumplen? Hay que saber por qué nombramos a nuestro Señor Jesucristo y por qué terminamos con un amén, o sea, un así sea. Hay que saber si Él está de acuerdo. Hay que saber por qué le estamos nombrando en nuestras oraciones. En Cristo todo es positivo. Si usted da el paso de fe, de confiar en el Señor Jesucristo como su Salvador, aceptando que Él murió por sus pecados, Él es confiable. Él ha prometido que toda persona que confíe en Él para salvación, Él la salva. Parece como algo de fantasía, ¿verdad? Y a veces la misma necedad del hombre lo limita a no creer porque piensa que él debe hacer algo por reconciliarse con Dios. Pero no, hermanos. Todo lo que Jesús dice en su palabra es cierto. Es 100% confiable. Es como la oración. ¿Por qué oramos? ¿Para qué oramos? ¿Saben una cosa? Si tú oras o no oras, Dios va a hacer. Entonces vas a decir, ¿y entonces para qué oro? ¿Sabe por qué? Dios quiere que nosotros tengamos dependencia de Él, que nosotros confiemos en Él, para que no nos desviemos. Un hijo se enferma y entonces lo voy a llevar donde el rezandero, lo voy a llevar donde aquel chamán. No, hermano. ¿A quién debemos acudir? A Dios. Y con esto estoy diciendo que no le lleven al médico, no, pero nuestra confianza ¿en quién está? En el Señor. En el Señor. Una situación difícil, ¿a quién oramos? A Dios. Muchas veces la respuesta de Dios va a ser que esperemos o simplemente va a decir no, pero seguimos confiando en Él porque sabemos que todas esas cosas nos conducen ¿a qué? A bien. Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas, todas, enfermedades, muerte, aflicción, quiebras, pero también lo contrario, salud, prosperidad, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que amamos al Señor. Ahora, número 5, otra característica de un pastor piadoso es que es auténtico. Dice el versículo 21 y 22, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Pablo describió 4 obras gloriosas de Dios, que Dios había hecho en su vida con los verbos confirma, ungió, sellado y dado. La frase con vosotros y las 4 conjugaciones en la primera persona del plural indican la confianza de Pablo en que los corintios también habían experimentado esas obras divinas como todos los creyentes. Él sabía y él estaba confiado en que ellos habían creído. Dios confirma a los creyentes en Cristo, dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que están en Cristo Jesús, ¿serán condenados? No, hermano. La vida perfecta que Él llevó cuando estuvo en esta tierra fue adjudicada a nosotros. Amén. Y la muerte que nosotros merecíamos en aquella cruz fue adjudicada a Él. Por eso cuando cantamos nosotros el glorioso intercambio, es un intercambio que hubo. Ahora yo vivo la vida o el resultado de su vida y Él paga la consecuencia de mis pecados. Nos intercambiamos los roles. Ese es el Evangelio, hermanos. Dios
ungió a los creyentes. Y ungir a alguien, bueno, en el Nuevo Testamento esta palabra se refiere 4 veces al Señor Jesucristo, pero en el Antiguo Testamento nosotros vemos el significado por el cual Pablo la está tildando acá y se refiere a comisionar a alguien. Dios nos unge para que nosotros llevemos este mensaje a todas las personas, absolutamente a todas. Dios ha sellado a los creyentes. Ahora aquí se refiere a estampar una marca de identificación sobre algo, dice 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Él nos conoce. Él sabe quiénes son suyos. Dios les ha dado a los creyentes las arras del Espíritu en sus corazones. Eso es lo que tenemos nosotros cuando creemos, ¿verdad? Y es para siempre. ¿Hasta cuándo tenemos el Espíritu? Hasta el día de la redención, ¿verdad? ¿Va a salir de nosotros? No. ¿Podemos pecar, caer en pecado? Sí. ¿Y por eso nos abandona? No. ¿Por qué? Porque Él nos consuela, nos guía, nos redarguye, nos convence. Va a estar con nosotros allí siempre. De allí a que una persona que nace de nuevo es imposible que vaya a perder su salvación. Una persona que nace de nuevo, es imposible que vaya luego a decir, ahora no creo. Tendrá momentos de aflicción, tendrá momentos de zozobra, tendrá momentos de duda, claro. Nosotros podemos ver a Pedro, como él dudó, y no solo él, casi todos los apóstoles. Ustedes recordarán cuando Cristo resucita, cuando estas mujeres van a la tumba, y ellas regresan y dicen, no está, la tumba está vacía. Ellos que dijeron, sí, Él iba a resucitar, lo sabemos. No, salieron corriendo. ¿Quiénes? Pedro y Juan. ¿Y qué pasa con Timoteo? A veces decimos, ¿y no creían ni nosotros? En momentos de dificultad, ¿qué hacemos? A veces desconfiamos de Dios. Tenemos zozobra. ¿Pero por qué? Porque somos carne todavía. Todavía no nos conocemos como somos, dice la palabra de Dios. Número 6, un pastor piadoso es sensible, dice el versículo 23 al capítulo 2, 1. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Capítulo 2. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Usted y yo tenemos que mantenernos firmes por nuestra propia fe. Y Pablo en esta ocasión se mantuvo alejado para que la fe de aquellos creyentes de Corinto fuera reforzada y para que ellos crecieran espiritualmente en el conocimiento del Señor. Muchas veces Dios permite que nosotros nos alejemos de algunas situaciones, circunstancias o personas. ¿Y para qué permite Dios eso? Para poder trabajar con ellos. Nosotros veíamos en el campamento de hombres acerca de las pruebas. Dios permite las pruebas en nosotros. ¿Por qué? Porque necesita moldear nuestro carácter. Necesita sacar lo malo que hay en nosotros, irnos transformando a la imagen de Cristo. Por eso cuando nos hallemos en pruebas, cuando nos hallemos en dificultades, no reneguemos de Dios ni digamos, ¿por qué Dios? No, confiemos en Él y saquemos el mejor resultado de las adversidades. Esta es una de las razones por las cuales Dios permite que nosotros pasemos por ciertas dificultades y privaciones en nuestras vidas para que podamos fortalecer nuestra fe. Pablo no fue a Corinto para ser indulgente con ellos en cuanto a la vara de la disciplina. En su misericordia quería darles tiempo para corregir los problemas referidos a la primera carta de Corinto. Además, algunas personas eran culpables de rebelarse contra él por los falsos maestros que habían llegado a la iglesia y él quería darles tiempo para que se arrepintieran. Pablo nunca abusó de su autoridad apostólica para obtener prestigio, poder o para promover sus intenciones egoístas. Pablo era limpio. Pablo no buscaba tapar
cosas para sacar provecho de eso. Él no se excusaba. Él quería cumplir a cabalidad con lo que Dios le había encomendado y no manipulaba las mentes de las personas. Caso que hoy vemos con muchísimas personas, con los mal llamados apóstoles, o mal llamados pastores de la prosperidad que manipulan, ¿para qué? Para sacar provecho de estas personas. Él nunca abusó de su autoridad apostólica. Su meta, aún a la hora de disciplinar a todos los corintios rebeldes, era el gozo que les produciría la santidad. ¿Ustedes recuerdan el hombre que se acostaba con la esposa de su padre? Él mandó ¿a qué? A que le expulsaran, ¿verdad? Y esa expulsión no era que de pronto no pudiese ingresar a la iglesia, pero ya él iba a ser tratado como ¿quién? Como un gentil. ¿Y qué quería Pablo? Que él se perdiera, ya, te vas al infierno, no. Porque la misma palabra dice que ojalá esto le haga recapacitar y volver. ¿Y qué vamos a encontrar ahorita en esta segunda carta? Que aquel hombre se arrepiente. A veces vemos la disciplina, vemos la exhortación como algo malo y vemos a la persona que la ejerce como el más malo. Pero lo que no sabemos es que esa persona lo que quiere es causarnos un bien a nosotros. Pero también vemos la liviandad como muchas personas que deben ejercer disciplina no lo hacen por querer ganar el favor de las personas. De pronto se va, no me vuelve a hablar. No, hermanos, a nosotros primeramente nos tiene que importar es qué piensa Dios y actuar para Él, para sus propósitos, para su gloria. No para que a mí me estén dando palmaditas y me digan, hermano, usted es un buen líder. Pastor Juan, usted es un buen pastor. No, hermano, cuando tenemos que decir, lo vamos a decir. Hay que ejercer la disciplina. Y si tú ves que estás haciendo algo mal y el líder o el pastor, el hermano, no hace nada por ti, conociendo tu situación, ese hermano no te quiere, ese hermano no te ama. Ese hermano, yo creo que te odia. Número 7. El pastor piadoso tiene pureza. Dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 2 al 3, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. La sensibilidad y paciencia de Pablo con los corintios no quería decir que no estuviera dispuesto a disciplinarlos si no se arrepentían. Su celo por la pureza de la iglesia hizo que estuviera dispuesto a entristecerlos si era necesario. Nosotros buscamos la purificación de la iglesia. Una persona conduciéndose mal, haciendo mal, puede dañar la grey, puede contaminar a las demás personas. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que llamar a la persona, hay que exhortarla, hay que disciplinarla para que recapacite. Porque si nos hacemos los de la vista gorda, si Pablo se hubiese hecho de la vista gorda con la iglesia de Corinto, quizás hoy ni se estaría mencionando esa iglesia en el canon de la Escritura. Hermanos, no es que nosotros seamos el Espíritu Santo, no. Pero nosotros sí tenemos una responsabilidad dentro de la iglesia y es ayudarla a que mantenga su pureza. ¿Por qué? Por lo que costó. Costó mucho precio. Costó la vida del Hijo de Dios, no más. El sufrimiento. Ustedes pueden leer los evangelios, cuál fue la muerte que llevó nuestro Señor Jesucristo, y allí pueden por lo menos contemplar cuánto pesa la pureza de la iglesia y cuánta responsabilidad tenemos nosotros en que la iglesia se mantenga pura. Pablo esperaba que los asuntos pecaminosos que confrontaba en sus cartas quedaran resueltos antes de que visitara Corinto y confiaba en que así sería, así su gozo sería el de todos. No podría tener gozo mutuo en tanto los corintios continuaran en su pecado. Número 8 y última característica
de un pastor piadoso es que practica el amor. Lastimosamente, hermanos, el amor ha tomado un significado muy tergiversado, muy tergiversado. Tu hijo te hace alguna pataleta, hace algo malo en la calle, si tú intentas corregirlo, la gente te cae encima, no lo ama. Eso no es amor. Hace unos meses o unos años me preguntaron, no recuerdo si fue acá o en la otra iglesia, que por qué disciplinar a un niño con la vara. Yo digo, pues porque Dios dice que es así. Y si Él dice que es así, es porque está bien. No, eso no está bien, eso no es amor. No, hermanos, a veces nos queremos creer más amorosos que Dios, a veces queremos tener más compasión que Dios, a veces nos queremos entrometer en los asuntos de Dios. A veces decimos, si yo tuviera tantísimo dinero, tanta gente no estaría pasando dificultad y necesidad. Y desvalidamos lo que Jesús dijo a los pobres, siempre los tendréis. Nosotros queremos ser mejores que Dios a veces. Tenemos otro estándar en nuestra mente, pero lo que no sabemos es que Dios está trabajando en nosotros para conformarnos a la imagen de Cristo. Él quiere sacar lo malo que hay en nosotros. Dice el versículo 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Que Pablo confrontara el pecado de los corintios requería gran amor, no sentimentalismo, que es lo que hoy el mundo coloca, los sentimientos por encima del amor, los sentimientos por encima de la razón. Escribir Primera de Corintios y especialmente la carta severa le provocó mucha tribulación y angustia del corazón y muchas lágrimas. Nada es más doloroso para un pastor que confrontar el pecado en su amada congregación. Pero el objetivo de Pablo no era entristecerlos, sino que los corintios supieran cuán grande era el amor que les tenía. No le agradaba la tristeza de ellos, pero deseaba que esto los llevara al arrepentimiento. Y dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La Nueva Traducción Viviente dice así, ese mismo versículo, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pruebas que pasamos, dificultades que pasamos. ¿Debemos entristecernos? No. Dios tiene el control absolutamente de todo. No debemos estar culpando al diablo por todo. Sí, el diablo infringe daño, pero ¿quién permite que el diablo lo haga? Dios. Aún el diablo tiene que obedecerle a Dios. Aún el diablo no puede hacer nada por su propia cuenta si Dios no se lo permite. Pueden leer el libro de Job, o pueden mirar las pruebas de Pedro, cuando el Señor dijo, el diablo os ha pedido para zarandearlo. Pero ¿quién es el que permite a lo último la dificultad en nuestras vidas? ¿Quién es el que permite las pruebas en nuestras vidas? Dios. No debemos estar haciendo como muchos, reprendiendo y haciendo cosas que no son bíblicas. Dice el versículo 26 del capítulo 27 de Proverbios, fieles son las heridas del que ama. Duro, ¿no? Esa frase. Los maestros mentirosos estaban completamente equivocados en cuanto a Pablo. El apóstol no era un engañador poco digno de confianza y era condenable a hacer de un asunto viral algo con lo cual desacreditar su ministerio. Ellos le estaban condenando y se cogían de lo más pequeño, no sabiendo que eso pequeño, o sea, que el que Pablo no hubiese llegado cuando dijo que iba a llegar, no era por su propia voluntad, sino porque Dios se lo impidió. ¿Y se lo impidió para qué? Para que la iglesia pudiese corregir la respuesta que Pablo había dado en esa primera carta, se arrepintiera y no fuese de pronto más triste la visita de Pablo a la iglesia, porque se iban a tomar unos correctivos un poco más serios.
En cuanto Pablo examinó su corazón con sinceridad delante de Dios, encontró lealtad, sinceridad, confiabilidad, autenticidad, sensibilidad, pureza y amor, características que marcan a todos los pastores piadosos. Hay muchas personas que se sienten desagrado cuando el predicador presenta un mensaje severo. Hay personas que se delican. Hay personas que cuando exponemos la palabra tal cual como es y aplicamos esto al contexto en el que vivimos, se enojan con nosotros. Usted es muy duro. No, yo no soy duro. Mira la palabra, ella es la que está hablando, eso es lo que exponemos. Pero podrías obviar eso, podrías colocar unos ejemplos más suaves. No. Muchas veces ni siquiera con situaciones duras y pesadas en nuestras vidas cambiamos, ni siquiera reaccionamos. ¿Qué necesitamos? Algo más fuerte para ver si de pronto despertamos. A veces la corrección de la palabra de Dios deja una sensación de abatimiento en la congregación. Pero quiero decirles que un pastor no será fiel a su Señor si no lo hace así. Un pastor que no disciplina, que no corrige, que no exhorta, no es fiel a Dios, hermanos. Porque el amor no es lo contrario al odio, hermanos. Cuando hay amor, ¿qué pasa? La persona disciplina, la persona corrige. Cuando tú amas a los niños, odias el aborto y vas en contra del aborto, ¿verdad? Yo no puedo decir que amo y asiento con todo lo mal que hace la congregación o que hacen mis hijos o aún que hace mi esposa, porque entonces ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Como atalaya, advirtiendo que nada, dejando pasar todo. Ese ejemplo nos lo da Pablo. La disciplina, hermanos, es necesaria. Hoy yacen muchos esperando un juicio de condenación, quizás por la inadvertencia de líderes que se creyeron más buenos que Dios. Dice 2 Timoteo 4:2, predica la palabra, dice Pablo, insiste a tiempo y fuera de tiempo, corrige, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Qué está diciendo Pablo? No, dales palmaditas, ámalos sin que se vayan a delicar, no les vayas a llamar la atención, no. Estas tres palabras que nosotros vemos acá, corrige, reprende y exhorta. ¿Por qué las obviamos o por qué no queremos que sean aplicadas a nuestras vidas? Y toda persona como un ministro de la palabra se presenta hoy en el púlpito, tiene una responsabilidad tremenda de corregir lo que está mal. Nadie puede pararse aquí en el púlpito y pasar por encima los problemas por querer mantener a unos cuantos allí sentados. Nadie. Es como el médico. Una persona va y la persona tiene cáncer y el médico no quiere hacerle daño, no, usted está muy bien, vea, tómese estas vitaminas. Es un médico malo. Pero si el médico te dice, tienes cáncer, probablemente puedas vivir unos años más o probablemente tenga cura, vamos a hacer este tratamiento. La persona va a llorar. Ese médico me dijo así de una, pero él necesitaba dar este mensaje con urgencia. Si yo me estoy conduciendo mal y me dicen, mira hermano, esto que estás haciendo no está bien delante de los ojos de Dios, mira lo que dice la palabra, mira lo que tú estás haciendo, quizás al momento por nuestra carne nos vamos a enojar un poco, pero después cuando nosotros nos enfriamos y recapacitamos decimos, sí, es verdad, está mal, está mal. Muchos creyentes no les agrada ser corregidos, a muchos. Un pastor fiel muestra su amor predicando la palabra de Dios tal como ella es, antes que intentar complacer a su congregación. Hace poco un joven se me acercó y me contó una historia.
A lo último deduje que esa historia era sobre la vida de él. Quería pedir un consejo, como a veces hacen muchas personas, dicen, no, es que a un amigo le está pasando esto y uno ya sabe y deduce que es a él. Al último me dijo, no me parece lo que usted está diciendo. Yo le dije, pues no le parece lo que Dios dice, porque eso es lo que dice la palabra. Y si usted quiere estar en pecado, vaya. Pero eso que está haciendo no está bien. Debe arrepentirse porque la palabra de Dios dice lo contrario a lo que tú estás haciendo. Dijo, pues no me importa lo que diga la palabra de Dios, me dijo. Yo, bueno. Hermanos, hay cosas que pasan alrededor nuestro. Y porque pasen no quiere decir que nosotros estamos de acuerdo. ¿Cuántos de ustedes, papás, sus hijos están haciendo de pronto cosas que ustedes no quieren que hagan? Ustedes corrigieron, pero ya es demasiado tarde. Y el hecho que el hijo haga eso no quiere decir que el padre asienta con lo que hace el hijo. Al final, las consecuencias van a ser para los dos, tanto para el hijo como para los padres, porque los padres sufrimos por las malas decisiones que toman nuestros hijos. Pero ahí ya solo queda confiar en que Dios pueda encaminarlos, pueda sacarlos de donde están. Un pastor fiel no solo predica la palabra, también la practica. Y no solo un pastor, hermanos, nosotros como creyentes tenemos que practicar la palabra. Pararnos en este púlpito y decir todo lo que dice la palabra, pero luego bajarme del púlpito e ir a hacer todo lo contrario a lo que dice aquí la exhortación de Dios. Eso quitaría de nosotros cualquier autoridad para hablar. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y está en la palabra así claro, es un consejo que encontramos en el libro de Proverbios, también en el versículo 11 al 12 del capítulo 3. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hermanos, si estás haciendo lo malo y no ves corrección en tu vida de parte de Dios, preocúpate. ¿Y por qué te debes preocupar? Porque acá dice, porque Jehová al que ama castiga. Debiera de ser una alerta, ¿verdad? Y decir, ¿será que Dios ya no me ama? Debiéramos despertar, pero si eso está pasando en tu congregación, debieras preguntarte, ¿será que los pastores o los líderes me aman? Porque son testigos de cómo me conduzco y no han hecho nada ni me dicen nada. Por último, cierro con esta frase. Si el hombre que hace el ministerio no puede hablar con autoridad, debería abandonar el ministerio. Debería abandonar el ministerio. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra, este mensaje, por esta exhortación a nuestras vidas. Yo te pido, Dios, que puedas causar realmente un cambio en nosotros, que podamos examinar nuestros corazones y podamos ver qué estamos haciendo mal. Señor, yo también te pido que nos des el valor suficiente de poder hablar con aquellas personas que no están haciendo las cosas bien, con aquellas personas que están jugando a ser cristianos. Yo te pido, Dios, que no busquemos el acomodarnos en este mundo, que no queremos buscar el aplauso o el asentimiento de otras personas. Ayúdanos, Dios, a poder valorar tu obra. Ayúdanos a ver el verdadero costo de lo que te significó a ti el poder tenernos hoy aquí congregados. Ayúdanos a buscar la pureza en esta congregación. Ayúdanos a ser sinceros, Dios. Tú eres confiable y enséñanos, Señor, a que nosotros también seamos confiables, que seamos sensibles ante la necesidad y también ante el agravio de los demás, Dios. Ayúdanos a que por medio de la disciplina, de la exhortación, a que por medio de la corrección nosotros realmente demos muestras de que amamos de verdad. Señor, quita de nosotros ese falso amor al querer vernos nosotros mejores que tú y que otros dentro de nuestra congregación.
Ayúdanos como padres a poder direccionar a nuestros hijos a través de tu palabra. Como dice el proverbio, instruye al niño en su camino, en ese camino del niño en el cual él empieza a caminar. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti. Ayúdanos también a exhortar a nuestro cónyuge, Señor, en amor, no para querer minimizarlo, destruirlo, sino para que proceda al arrepentimiento, para que proceda a su crecimiento espiritual, Dios. Sabemos de la paciencia que tú tienes, como dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, y esta paciencia que tienes para con nosotros no es que ignores la maldad del mundo, sino es que quieres que todas las personas se arrepientan para que vayan al cielo. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a poder identificar qué estamos haciendo mal, que como congregación podamos enderezar las sendas y podamos glorificarte a ti a través de lo que mostramos nosotros por medio de la práctica de tu palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio de la palabra. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y compartir este mensaje para que más personas sean edificadas en la verdad y el amor de Cristo. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.